Pues ahí lo tenemos. Sucesiones y series. Ese es el tema 1. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Existen muchos fenómenos físicos que podemos modelar de acuerdo a las características que presentan, de acuerdo a cómo están definidos, de acuerdo a diferentes escenarios que se puedan plantear entre sí, dentro de ese fenómeno, ¿sí? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo. De hecho, es un ejemplo geométrico. Y lo que voy a hacer es pasarme a GeoGebra. En este momento, las ecuaciones y los números que se encuentran del lado izquierdo, pues no son de interés por el momento. Lo que quiero que ustedes observen es qué es lo que sucede con este pentágono. Pueden ver que hay ahí unas líneas punteadas que son espirales y que convergen hacia el centro de este pentágono, porque es un pentágono regular. Cada una de estas curvas toca un vértice y además converge hacia lo que vendría siendo el centro del pentágono. Bueno, ahora, este deslizador que aparece en la parte superior casi al centro, lo que me está indicando es que n es igual a 1 y me aparece este pentágono. ¿Qué sucede si muevo este deslizador hacia n igual a 2? ¿Qué le pasó a esta figura geométrica? Se redujo. Exacto, se redujo. Y de hecho pueden ustedes observar que los vértices se trasladaron sobre las curvas, sobre cada una de las respectivas curvas. Si ahora yo lo hago con n igual a 2, sucede exactamente lo mismo. Vean cómo en cierta forma el pentágono va como girando y se va reduciendo. El pentágono inicial era este, con n igual a 1. Con n igual a 2 se redujo y giró. Se reemplazó el pentágono más grande por uno que giró un poquito y se redujo. Con n igual a 3, ahora el segundo pentágono se reemplaza por uno más pequeño y que hizo otro giro, siguiendo las espirales que aparecen ahí en los vértices. Y así va, podemos seguirnos con n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Vean cómo cada pentágono va sustituyendo al anterior, lo va reemplazando. Digámoslo así, cada uno de estos pentágonos es un sucesor del anterior, excepto el más grande porque ese es el inicio. Esto es muy similar a lo que sucede con los números naturales. Recordarán que en álgebra ustedes vieron los postulados de Peano, donde les dice, en términos generales, que 1 es el inicio de los números naturales. Que cada número natural tiene un sucesor. Y que ese sucesor se obtiene a partir de a un número natural le suman 1. Bueno, pues resulta que este deslizador que controla n es precisamente una cuenta de números naturales. Tengo n igual a 1, su sucesor es 2, después el sucesor es 3 y así nos vamos. Aunque esta sucesión de números naturales la estamos utilizando para controlar esta sucesión de pentágonos. Entonces, conforme vamos avanzando con los pentágonos, ustedes dense cuenta que además hay orden. Vamos avanzando en n, 1, 2, 3, 4, así hasta, en este caso, 10, y el pentágono se va haciendo más pequeño. Va a llegar hasta donde sería el punto origen, que es donde convergen todas las espirales, ¿sí? Entonces, este es un concepto intuitivo de lo que es una sucesión. Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, una sucesión no es otra cosa
más que un conjunto ordenado que se va a construir, que se construye mediante una función. Bueno, esta función va a tener un dominio en los números naturales y una imagen en los números reales. Pueden ser números naturales también, números enteros, números racionales, irracionales o reales ya en su conjunto. Tal que vamos a cumplir con que la sucesión S pues es la función evaluada en 1, la función evaluada en 2 y así sucesivamente hasta la función evaluada en n. Entonces, lo que tenemos aquí como concepto como tal de sucesión es el mismo concepto que ustedes conocen de una función. Vamos a tener una regla de correspondencia, así tal cual como las tenían en cálculo y geometría analítica, pero la diferencia es que ahora el dominio son los números naturales. Ya no son los números reales o un subconjunto de los números reales, son directamente los números naturales, ¿sí? Esto es lo que conocemos en términos de ingeniería eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en computación, como la discretización. Si tengo, por ejemplo, aquí el sistema coordenado XY, puedo trazar aquí una función continua. Y esta es a la que le llamamos una función real. Cuando hablamos de sucesiones, lo que estamos hablando es de una función discreta, porque tendríamos puntos. Ya no tendríamos así una curva suave denotada, sino tendríamos unos puntitos así como estos. Donde pues el dominio aquí irían los números naturales. Uno, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Entonces, la función real, pues es una función continua, suave, así como las conocieron en cálculo y geometría analítica. La función discreta no es otra cosa más que una sucesión. Ahora, dentro de las sucesiones hay muchos tipos. Acabamos de ver una geométrica, una sucesión en la cual mediante los números naturales vamos controlando los vértices de un pentágono donde se van ubicando a lo largo de una curva. No es una función continua, pues porque no nos está rellenando todo el espacio, nos está rellenando secciones, lugares puntuales del plano coordenado, en este caso del pentágono que acabamos de ver. Sin embargo, sí existen ciertas sucesiones que nos pueden ayudar a modelar el resto. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque la matemática en general la basamos en dos operaciones fundamentales, que son la suma y la multiplicación. Entonces, a partir de esas dos operaciones es que podemos ir construyendo lo que vendrían siendo
una generalización de las sucesiones. Entonces, lo primero que vamos a ver, como tal, pues no está marcado en el temario, pero es un antecedente que considero importante para que podamos analizar de mejor forma las sucesiones. Y es que conozcamos lo que son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas como antecedente para comenzar a ver otras sucesiones y analizar de otra forma el resto de las sucesiones que vamos a estudiar, incluyendo ya la parte de series, que tiene que ver con las sucesiones, pero ya involucra la suma de términos. Entonces, en primera instancia, vamos a tener lo que es la sucesión aritmética. Bien, les voy a poner un ejemplo muy simple. Tengo 7 menos 3, no es menos 3, es 3, menos 1, menos 5, y así sucesivamente. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Tengo aquí 4 números, 7, 3, menos 1, menos 5, esos puntos suspensivos que me indican que esta sucesión continúa. Y pues resulta que para que nosotros podamos saber cuál es la naturaleza de esta sucesión aritmética, que así es como las vamos a conocer, pues necesitamos encontrar un patrón. Aquí lo que se trata es que veamos los datos que nos dan, que en este caso serían estos 4, y que encontrásemos un patrón. Una forma en la cual se está repitiendo constantemente el proceso para generar cada uno de estos elementos. Bueno, aquí ustedes pueden observar que si restan 3 menos 7, les da menos 4. Si restan menos 1 menos 3, les sigue dando menos 4. Y si restan menos 1, menos 5, menos 1, les da menos 4. ¿Sí? Aquí lo que toman es un término y le restan el anterior. Por eso hice la resta 3 menos 7, menos 1 menos 3 y menos 5 menos 1. Y ustedes pueden observar que en esas restas existe el mismo número, menos 4. Con esto, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Si para obtener un elemento anterior lo que hago es restar menos 4, es restar el elemento anterior para que me dé ese menos 4, para obtener el siguiente elemento, pues también debe haber una diferencia de menos 4. Entonces, en este caso, el siguiente elemento debería ser menos 9. Para que a menos 9 le resto menos 5, y entonces me devuelva ese menos 4. Ustedes pueden ver que este elemento es constante en todos los términos de la sucesión. Es lo que le vamos a llamar diferencia. Y entonces, una sucesión aritmética se forma con un término inicial, que vendría siendo 7, y se le va sumando este término diferencia. A 7 le suman menos 4 y les da 3. A 3 le suman menos 4 y les da menos 1, y así sucesivamente. En forma general,
podemos denotar lo siguiente. U1 es nuestro término inicial. El siguiente término de la sucesión pues vendría siendo U2, luego U3, y así sucesivamente hasta llegar a un término UN. Entonces, este es el término inicial. Y este es el término enésimo o general de nuestra sucesión. Bueno, resulta que para encontrar este término enésimo o general debemos analizar el comportamiento de la sucesión para que podamos establecer quién es este término UN, que es el que nos va a modelar cada uno de los términos de la sucesión. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar de manera general una expresión para determinar el término enésimo de una sucesión aritmética. Y con esto, pues lo vamos a poder aplicar a cualquier sucesión aritmética. No importa cuál sea el término inicial, no importa cuál sea el valor de esta diferencia. Porque no solamente puede ser menos 4, puede ser 3, un medio, 7, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, vean lo que va a suceder aquí. Tomando en cuenta el ejemplo que teníamos ahí, pues resulta que U1 es el término inicial, pues no pasa nada. El término U2 se va a generar mediante U1 más la suma de la diferencia, como sucedió aquí arriba. Iniciamos en 7 y para tener el término 3, a 7 le sumamos menos 4. 7 menos 4 pues nos devuelve 3. Entonces U2 lo obtenemos a partir de U1 y le sumamos D, la diferencia. U3 pues va a estar basado en U2, al cual le vamos a sumar la diferencia de U4, pues va a estar basado en U3, al cual le vamos a sumar esa diferencia de, como sucedió aquí. Ya generamos 3, pues entonces a 3 le sumamos el menos 4, que esta vendría siendo nuestra diferencia de, y obtenemos menos 1. A menos 1 le sumamos otra vez la diferencia y obtenemos menos 5 y así sucesivamente, así nos vamos a ir construyendo cada uno de los elementos de la sucesión. Bueno, aquí ustedes pueden observar que aparece un patrón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, que pues efectivamente son los números naturales. Ahora, aquí todavía no podemos establecer correctamente qué es lo que está sucediendo para generar el término enésimo, el término general de la sucesión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. U1, pues es un dato que debemos conocer. Como sabemos que 1 es el inicio de la cuenta de los números naturales, pues el término U1 debe ser el inicio de la sucesión que estamos trabajando. Bueno, ese lo vamos a dejar así tal cual. Lo que vamos a hacer es sustituir U2 en U3. Pues aquí tengo U2, aquí tengo la expresión de U2. Entonces esto nos va a quedar como U3 es igual a U2, que es U1 más D, más la diferencia que utilizamos para generar a U3. Podemos simplificar D más D y nos quedaría 2D.
Aquí arriba voy a escribir U2 igual a U1 más D. Bien. Ahora, ustedes observen que este término de U3 lo podemos sustituir ahora aquí abajo para poder generar U4. Y entonces, en la expresión de U4 sustituyo el término que acabo de encontrar de U3. U4 es igual a U1 más 2 veces la diferencia más la respectiva diferencia para obtener a U4. Reduzco y ya tengo la expresión de U4. Con estos tres términos ya podemos ver un patrón más específico. Y quiero que ese patrón lo vean en los subíndices y en el coeficiente que tiene la diferencia. ¿Qué me pueden decir que caracteriza la relación del subíndice del término con la diferencia, con el coeficiente de la diferencia? Sí, exacto, es menor en un número. Entonces, podemos realizar este mismo proceso de la siguiente manera. Lo resumimos de esta forma. Si el término U2 es U1 más una vez la diferencia, U3 es igual a U1 más 2 veces la diferencia y así sucesivamente, pues resulta que el término UN pues debe ser igual a U1 más, tomo este subíndice y lo coloco como coeficiente de la diferencia menos 1. Vean que esta reglita que acabamos de poner aquí satisface este y este. Si sustituyen n por 2, pues el coeficiente de la diferencia les queda 2 menos 1 y efectivamente les queda 1. Si sustituyen n por 4, pues 4 menos 1 es 3 y es precisamente el coeficiente de la diferencia d. Aquí el patrón que acabamos de analizar lo pudimos transformar en una expresión analítica que nos va a decir cuál es el término enésimo de la sucesión. Este es el término general o enésimo de una sucesión. Y en este caso, pues de las sucesiones que estamos trabajando, que son las sucesiones aritméticas. Bien, pues ya podemos aquí con esta forma general sustituir los elementos que tenemos de nuestra sucesión. Los voy a escribir aquí abajito. Nuestra sucesión era 7 menos 3, 7, 3 menos 1 menos 5, le agregamos el menos 9 y así sucesivamente. Encontramos que la diferencia es menos 4. Entonces, sustituyo los términos. Este es U1 y la diferencia pues es menos 4. Entonces, el término enésimo de esta sucesión es 7, nuestro término inicial, más n menos 1 por la diferencia. Voy a reducir un poquito. Y entonces, ya en forma compacta, resulta que el término enésimo de nuestra sucesión es 11 menos 4n. Rápidamente, nada más para comprobar que efectivamente es correcto. Si n es igual a 1,
En este término enésimo pueden evaluarlo con 1 y nos queda 11 menos 4, pues es 7, efectivamente es el primer término de la sucesión. Sustituyen n igual a 2, les queda 11 menos 4 por 2, pues esto sería 11 menos 8, pues es 3. Efectivamente es el segundo término. Y ya nada más voy a sustituir uno más. Que vendría siendo 11 menos 4 por 3. 4 por 3 pues es 12, 11 menos 12 pues es menos 1 y efectivamente nos da el siguiente término de la sucesión. Ustedes pueden observar que este término enésimo, también llamado general, nos va a devolver cada uno de los elementos de esta sucesión aritmética. De esta forma podemos expresar que el término general pues es la función f de n que nos va a generar toda la sucesión. Esa es la función que estamos utilizando para generar cada uno de los términos de esta sucesión. Observen, pues que para una sucesión aritmética, no importa quién sea un, ui, u1, el término inicial, y no importa quién sea la diferencia. Como cada término se va generando a partir del primero y de sumas consecutivas de la diferencia, pues van a poder obtener cualquier sucesión aritmética. El término general o la función de generación de la sucesión, digámoslo así como de manera estándar. Bueno, vamos a comenzar de una vez con la sesión para terminar lo que les comenté el martes pasado de lo que es esta como introducción, parte como antecedente antes de ya ver sucesiones más específicas y pues toda la parte ya del curso como tal. Bueno, la sesión anterior habíamos visto esto, habíamos conocido lo que son las sucesiones aritméticas, en las cuales, si yo tengo un elemento U1, todos los demás los podemos ir formando al sumar sucesivamente un número fijo D, que es el que le llamamos diferencia. Esta. Esta es la diferencia. Bueno, habíamos encontrado la forma de deducir el término enésimo al sustituir consecutivamente término en su sucesor, un término en su sucesor. Entonces lo que obtuvimos es que el término enésimo es U1, el término inicial, que es el que tenemos por acá, más n-1 veces lo que vendría siendo la diferencia, la separación, digámoslo así, entre cada uno de los términos. Bueno, rápidamente lo que vamos a hacer es ver lo que sería la suma de n términos y a partir de esta suma y con lo que sabemos de sucesión aritmética vamos a poder establecer un tipo de sucesión basado en esta, pero que ya no es tan evidente como para obtener su diferencia, ¿sí? Así como podría ser esta. Bueno, a ver, aquí tengo suma de n términos. Tengo los términos U1, U2, así sucesivamente, hasta UN-1, UN. Vamos a sumar cada uno de esos términos. Bueno, lo que vamos a hacer para conocer de forma compacta cómo realizar esta suma,
va a ser lo siguiente. Como tengo n términos, pues cada uno de esos n términos los voy a poner en sentido contrario. De tal forma que voy a ir agrupando en parejas de términos en específico. Con estos 4 es más que suficiente, porque esto lo vamos a generalizar a todos los términos que se encuentran en los puntos suspensivos. Entonces, primero lo voy a escribir en forma compacta de esta forma. A U1 lo voy a emparejar con UN. A U2 con UN-1. A U3 con UN-2 y así sucesivamente. De tal forma que aquí nos van a quedar U2 y aquí U1. Entonces, ustedes observen que se formaron aquí como parejitas de términos. El primer término con el último, el penúltimo término con el segundo, el antepenúltimo con el tercero y así nos vamos sucesivamente. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar término a término. Aquí esto nos quedaría como U1 más UN más U2 más UN-1 de esta forma. Entonces, sumamos U1 con UN, U2 con UN-1, así nos vamos, hasta llegar a este, Bueno, aquí una cosa importante. Dense cuenta que al realizar las sumas término a término, estamos repitiendo sumandos. Aquí se está repitiendo este y este. Son el mismo. Este, pues vendría siendo el mismo que este. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta, porque al final, para evitar esta repetición de sumandos, lo que vamos a hacer es dividir entre 2. Bueno, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Recordemos que el término enésimo UN, pues es U1 más n-1 por la diferencia. Eso quiere decir que el término U1 más UN, pues vendría siendo 2 veces U1 más n-1 por la diferencia, ¿sí? Entonces, este que tengo aquí, al sumar esos dos términos, ya utilizando la expresión del término general, pues me queda de esta manera. A ver, voy a hacer lo mismo, pero ahora con este otro término, con esta otra pareja de términos que se están sumando. Entonces, esto me quedaría como U2, pues a partir del término enésimo tendríamos que es U1 más la diferencia, y UN-1, pues vendría siendo U1 más n-2 por la diferencia, porque recordemos que en el término enésimo habíamos deducido que este subíndice es 1 más que el coeficiente de esta diferencia. Entonces, si el término es n-1, pues ese debe ser 1 más que el coeficiente de esta diferencia. ¿Sí están de acuerdo con esto? Bueno, entonces, voy a sumar estos términos. 1 más 1, pues nos queda 2 veces U1. Más D, más n-2 por D. Voy a desarrollar nada más un poquito ese paréntesis.
más nd menos 2d y simplifico. Este d menos 2d, pues de ahí nos quedó el menos d. Y entonces tenemos lo siguiente. Pueden observar que este término, esta suma, es la misma que la de aquí arriba. Dense cuenta que el término un más u1 es igual a la suma del término u2 más un menos 1. Es exactamente la misma. Si esto lo extendemos al resto de términos que emparejamos y después sumamos entre sí, pues resulta que u3 más un menos 2 nos va a devolver esta misma expresión, esta que tenemos aquí, que es la misma que tenemos acá. Si sumamos el término u4 más el término un menos 3, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Todo esto se debe pues, a que como la diferencia es constante, pues vamos a poder simplificar esas diferencias de y nos va a devolver este caso. Bien, le voy a subir un momento, ahora vuelvo aquí abajo. Porque voy a copiar todo esto. Bien, a ver. Ahí está. Por aquí arriba voy a poner el número de sumandos que estamos utilizando de esta sucesión. Este vendría siendo el sumando 1. Este es 1. Este es el sumando 2. El 3, el 4, el 5, así. El sumando n-1 y el sumando n. Bien. Con lo que acabamos de encontrar, pues resulta que este sumando es 2u1 más n-1 por d, que es precisamente la expresión que tenemos por acá arriba. Esta. Ahora, vimos que este segundo sumando pues es también este mismo resultado, y si nos vamos constantemente por estos puntos suspensivos, vamos a encontrar que es el mismo sumando, lo mismo que este y lo mismo que este. Ahora, ¿cuántos sumandos 2u1 más n-1 por d tenemos aquí entonces? Si aquí ya les puse el número de sumandos que tenemos. N sumandos exactamente. Pues para realizar la suma, como nos decían en primaria, la multiplicación es como una suma abreviada. Comentándolo como en una forma así muy, muy coloquial, ¿no? Entonces lo que hacemos es n sumandos, y todos estos son 2u1 más n-1 por d. Ahora, recordemos lo que les había comentado hace un rato. De estos sumandos se están repitiendo. Exacto. El sumando de acá, pues es el sumando de acá, y entonces hay que dividir entre 2.
Y con esto ya tenemos la expresión de la suma de los n primeros términos de una sucesión. De una sucesión aritmética. Ahora, esta expresión quiero que ahí en sus notas pues la encuadren, la señalen, porque lo vamos a utilizar en un momento más. Vamos a ver de qué nos va a servir esto para caracterizar otra sucesión, que como tal no es una sucesión aritmética per se, pero que sí está basada en una sucesión aritmética. A ver, vamos a tener la sucesión menos 2, menos 1, 1, 4, 8, 13, así sucesivamente. A ver, esta es la sucesión que vamos a trabajar en este momento. Bien, una forma para que podamos determinar cuál es este ítem, este término general, el término enésimo de una sucesión, pues es tomarla como si estuviésemos trabajando con una sucesión aritmética. Es decir, vamos a calcular las diferencias entre los elementos que existen en este momento, ¿sí? Aquí hay que tomar en consideración también otra cosa. El primer elemento, que es el que tenemos aquí, ese se va a generar cuando n pues es igual a 1. El segundo se va a generar cuando n es igual a 2 y así sucesivamente. El término 3 con n igual a 3, el 4 con n igual a 4, porque recuerden que las sucesiones son funciones cuyo dominio son los números naturales. Entonces, el primer término siempre está asociado o siempre tiene su elemento del dominio en n igual a 1. El segundo término pues es la imagen de n igual a 2 y así sucesivamente. Bueno, entonces, aquí vamos a tomar en consideración lo siguiente. Tomemos entonces las diferencias que existen entre los elementos de esta sucesión. A ver, entonces, la diferencia que hay aquí, están de acuerdo que es de 1. Si a menos 2 le sumo 1, obtengo menos 1. La diferencia que hay acá es 2. Entre estos dos es 3. Entre estos dos es 4. Y entre estos dos es 5. Eso quiere decir que para obtener el siguiente término debo sumar 6. Es decir, a 13 le voy a sumar 6. Y entonces vamos a encontrar el siguiente término de la sucesión que vendría siendo 19, ¿sí? Dense cuenta que a diferencia de una sucesión aritmética, aquí la diferencia entre cada uno de los elementos no es constante. Lo que sí podemos asegurar es que cada una de estas diferencias sí pertenece a una sucesión aritmética. ¿A qué me refiero? Ya calculamos las diferencias entre elementos. Bueno, está muy bien, ahí está. Pues ahora vamos a aplicar ese mismo proceso, pero vamos a encontrar una diferencia de diferencias.
La diferencia entre estos dos pues es 1. Entre estos dos también es 1, 1, 1. Dense cuenta que esta que aparece aquí sí es una sucesión aritmética. Esa sí la podemos modelar a partir de una sucesión aritmética. Pero no es la sucesión original. La que estamos estudiando, la que nos interesa, es esta de aquí arriba. No nos interesa la sucesión de diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una manera de generalizar esta sucesión a partir de la sucesión de diferencias. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a hacer de manera general para que esto ya lo podamos aplicar a diversas sucesiones que se nos presenten en el futuro, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta forma. Otra vez, iniciamos con el término U1. Tengo el término U2. U2 lo obtenemos mediante U1 más sumar la primera diferencia. La primera diferencia pues vendría siendo esta vendría siendo de 1. Ahora, ¿cómo obtengo U3? Pues vendría siendo U2 más la diferencia 2. Esta vendría siendo la diferencia 2. Y así nos vamos sucesivamente. Bien. Pues hasta acá tendría U4. U4 pues vendría siendo U3 más la diferencia 3. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar U2 y lo voy a sustituir en U3. Así tal cual como lo hicimos la sesión anterior para obtener el término general. Bueno, aquí nos quedaría lo siguiente. U3 vendría siendo igual a U1 más la diferencia 1 más la diferencia 3. La diferencia 2. Ahí está, U3 en términos del primer término y de las diferencias anteriores a él. Hacemos lo mismo, ahora U3 lo sustituimos con U4. Entonces U4 vendría siendo igual a U3, que ya sabemos que vale U1 más D1 más D2, más ahora la diferencia 3. Ustedes pueden observar cómo se van acumulando las diferencias. Si coloco aquí arriba U2 igual a U1 más D1, dense cuenta cómo se van a ir acumulando, se van a ir sumando conforme vamos encontrando más términos. Las diferencias se van a ir sumando. Y entonces lo que tenemos aquí pues es lo que dedujimos hace un rato. Es la suma de términos de la sucesión aritmética. Si vamos acumulando más términos, pues resulta que el término, por ejemplo, U7 va a ser igual a U1 más la diferencia 1 más la diferencia 2 más la diferencia 3, así hasta la diferencia 6. Dense cuenta, de acuerdo al patrón que aparece aquí, que este índice es 3 y el número de diferencias que sumo es 2. Este índice es 4 y el número de diferencias que sumo es 3. Entonces, si yo quiero obtener el término
UN, pues voy a partir de U1 más la suma de diferencias en I, pues donde I va desde 1 hasta n-1. Aquí tengo 4 y acá tengo 1, 2, 3. Pues aquí tengo n y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, lo que quieran, hasta n-1. Bueno, pues entonces, esta suma ya tenemos una expresión para calcularla. Para calcularla, pues utilizamos la suma de n términos, los primeros n términos de la sucesión aritmética que encontramos hace un ratito. Le voy a subir un momento. ¿Qué vendría siendo esta? Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Voy a copiar este término. Y lo voy a colocar acá. Este término que tengo aquí, pues es precisamente el cuadro que aparece aquí en color blanco. Ahora, este U1 es el término D1 de esta sucesión. No es el U1 original, porque aquí lo que hice fue obtener la suma de los términos de una sucesión aritmética tal cual. La sucesión aritmética que estamos trabajando en este momento tiene una diferencia de 1, tiene un elemento 1 de 1. Entonces, lo que voy a hacer es la siguiente sustitución. Primero, no pierdan de vista que tenemos aquí n-1 términos, no tenemos n, tenemos n-1 términos, y d1 es u1, en el caso de la suma, nada más de la suma. Bueno, entonces el término un de la sucesión original es su primer término más la suma de las diferencias. Tengo n-1 diferencias. Entonces, en lugar de esta n, voy a tener n-1 por 2 veces la diferencia 1, que es el primer término de mi sucesión de diferencias. Más este término, pues es 1 menor que este. Por lo tanto, aquí debo tener n-2 por la diferencia de sobre 2. Ahora, ¿quién es esta diferencia de? Pues es una diferencia constante. Y la diferencia de, sin subíndice, vendría siendo esta, d. Aquí ustedes pueden darse cuenta que podemos sustituir todos estos términos aquí y encontraríamos el término enésimo. Ya en su forma como nos interesa. Voy a reescribir toda la sucesión. A ver, la sucesión era la siguiente. Esta era nuestra sucesión. Menos 2, menos 1, 1, 4, 8, 13. Encontramos una diferencia 1, una diferencia 2, una diferencia 3 y así sucesivamente. Y encontramos la diferencia de las diferencias.
Bueno, entonces, recordando, esta es la diferencia constante d. Y esta es la diferencia de 1, el primer elemento. Por último, este es el primer elemento de nuestra sucesión original. Entonces, el término un, el término enésimo, el término general de la sucesión que estamos trabajando, vendría siendo menos 2, que es el primer término, más n menos 1, por 2 veces la primera diferencia. La primera diferencia es 1, pues entonces aquí me quedaría 2. Más n menos 2 por la diferencia de las diferencias, es decir, 1. Y en consecuencia, bueno, me falta dividir entre 2. Ahí el denominador 2. En consecuencia, pues podemos simplificar aquí los términos. Voy a bajarlo un poquito para que no me quede tan encimado. Aquí me queda n menos 1. Y por el otro lado, ya una vez que se simplifica, lo voy a hacer en sucio, me quedaría 2 más n menos 2. Pues entonces nada más me queda n. Este término sería n. Y todo esto sobre 2. Y listo. Ya tenemos el término enésimo que nos va a generar a nuestra sucesión. Recordemos que este término enésimo lo podemos considerar como la función f de n, que nos ayuda a generar cada uno de los términos de la sucesión que estamos trabajando. Ajá, exactamente. Si tuviésemos otra sucesión, pues hay que encontrar sus diferencias y la diferencia de las diferencias. Bueno, a ver, vamos a hacerle una pequeña prueba. Vamos a tomar solamente tres elementos y ver si efectivamente los genera. A ver, voy a tomar el elemento 1, obviamente, el elemento 3 y el elemento 5. Entonces, a ver, aquí les pongo rápidamente. U1 pues es menos 2. U3 es el elemento 1. Y U5 es 8. A ver, vamos a generarlos mediante este término para verificar si efectivamente es correcta nuestra sucesión. Entonces, para n igual a 1, tendríamos menos 2 más 1 menos 1 por 1 sobre 2. Pues 1 menos 1 nos devuelve 0 y esa fracción se vuelve 0 y pues efectivamente nos da menos 2. Para n igual a 3, menos 2 más n menos 1, en este caso n es 3, 3 menos 1 por 3, entre 2. Entonces 3 menos 1 es 2, entre 2 pues nos devuelve 1, por 3 es 3, 3 menos 2 pues es 1. Dense cuenta, este se generó, este se generó. Y por último, n igual a 5. Entonces esto nos da menos 2 más
En este caso n vale 5, entonces sería 5 menos 1 por 5 sobre 2. A ver, 5 menos 1 es 4. 4 por 5 es 20. 20 entre 2 es 10. 10 menos 2, pues es 8. Y efectivamente encontramos el término U5 igual a 8. Entonces, dense cuenta que con este término general, voy a descubrir un poquito. Ahí está. Podemos obtener todos y cada uno de los términos de esta sucesión. Ahora, aquí podemos darnos cuenta que esta sucesión, pues es similar a una sucesión aritmética, no como tal porque tiene diferencias variables, pero esas diferencias vienen de una sucesión aritmética. Esas diferencias sí son una sucesión aritmética. Entonces, a este tipo de sucesiones, pues les llamamos sucesión cuadrática o de segundo grado. Se les llama de ese tipo por esta razón. Cuando ustedes multiplican esto y reducen con este término, siempre van a obtener un polinomio de la forma an cuadrada más bn más c. Que pues esa es una ecuación cuadrática, un polinomio cuadrático que conocemos pues desde secundaria. Por eso es que a este tipo de sucesiones se les conoce de esta forma. Una sucesión cuadrática. Y por si se lo preguntan, sí, también existe una sucesión cúbica. Cuando resulta que la sucesión, sus diferencias, es una sucesión de diferencias de diferencias. Y así podemos irnos hasta el orden que nosotros queramos. A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, vamos a obtener el término general de la siguiente sucesión. Uno, 0, menos un quinto, menos 2 séptimos. Ese es el término que vamos a encontrar en este momento. A ver, ¿alguna idea de cómo le podemos hacer con lo que acabamos de encontrar hace un rato? Sacamos la primera diferencia. A ver, diferencia entre estos, pues es 1. Diferencia entre estos, cierto, menos 1. Sí, porque es el segundo menos el primero. La siguiente diferencia sería menos un quinto. La siguiente diferencia, cierto.
35. ¿Y cuál sería la diferencia de uno y otro? Ya no es constante. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es algo un poquito más simple que calcular las diferencias. Voy a quitar estos. Y vamos a hacer lo primero que hicimos en el ejemplo anterior. Si n es igual a 1, entonces el primer término que vamos a obtener es 1. Si n es igual a 0, n es igual a 2, el segundo término que obtendríamos sería 0. N igual a 3, el tercer término sería menos un quinto. Y n igual a 4, ya con esos, porque son los únicos términos que conocemos de la sucesión. Entonces el término que vamos a obtener es menos 2 séptimos. Bueno. Ahora, aquí pues tenemos dos enteros y una fracción. Bueno, y una fracción, dos fracciones. Lo que vamos a hacer es descomponerlo en dos series. En dos sucesiones, ¿sí? Una sucesión que vaya en el numerador y otra sucesión que vaya en el denominador. No importa que los de arriba sean enteros, esos los dejamos hasta el final, ¿sí? Bueno, voy a tomar aquí el numerador, que es menos 1, y el denominador, que es 5. El numerador, que es menos 2, y el denominador, que es 7. Bien. Ahora, con base en esto y con los números enteros, los números positivos enteros que tenemos para n igual a 1 y n igual a 0, ¿pueden ustedes observar un patrón entre estos y estos? ¿Cuál es el patrón? La diferencia, que es menos 1, vale. Entonces, este debería ser 0 y este debería ser 1. Y ustedes observen que aquí sí ya tengo la diferencia de 1. Bueno, de menos 1, más bien. Aquí la diferencia es menos 1. Menos 1, menos 1. Bien, no hay ningún problema. Ya tenemos cierto conocimiento de esta sucesión. Ahora, con la parte del denominador. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este es 2, que sería positivo. Ahora, como les comenté en la sesión anterior, con los datos que tenemos son los que debemos trabajar. Si esto es una sucesión aritmética, ese 5 y 7 pertenecen a una sucesión aritmética, entonces el término anterior a 5, al sumarle 2, me debe devolver 5. ¿Cuál sería ese término? 3. Y aquí tengo diferencia de 2. Y el término anterior a 3 es producto del primer término, o bueno, no es producto, es resultado del primer término más 2. ¿Quién debería ser ese? 1. Y entonces, aquí, como recomendación, si ustedes tienen una sucesión la cual contiene fracciones, hagan esto. Tomen una sucesión en el numerador y después tomen una sucesión en el denominador. Aquí ustedes pueden observar que esta sucesión de 1, 0, menos un quinto, menos 2 séptimos, pues viene de una sucesión en el numerador, que es la que encontramos acá, una sucesión aritmética del numerador,
y otra que viene del denominador. Entonces, para encontrar el término enésimo de esta sucesión, pues lo único que vamos a hacer es tomar en consideración la del numerador y la del denominador de maneras independientes. Al final, pues cuando se simplifique lo que se tenga que simplificar, va a suceder, independientemente de que estemos tomando sucesiones diferentes, ¿sí? Bueno, pues a ver, calculemos las dos sucesiones aritméticas, la del numerador y la del denominador. Entonces, el término un, es más, lo voy a poner aquí de esta forma, numerador. Ya sabemos que para la sucesión aritmética el término un es u1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, para el numerador, pues tenemos que el término inicial es 1 más n menos 1 por la diferencia que es menos 1. Bueno, entonces el término un vendría siendo aquí 1 menos n más 1. Entonces, ¿están de acuerdo que esto nos queda como 2 menos n? Ya todo simplificado. Bueno. Voy a hacer lo mismo ahora con el denominador. Aquí le voy a poner el término Vn. Vendría siendo V1 más n menos 1 por la respectiva diferencia que aquí le voy a llamar C. Aquí es nada más por darles un nombre. En realidad podríamos haber puesto ya todo sustituido. A ver, el término V1 pues es 1, que es el primer denominador que tenemos aquí. Y la diferencia es 2. Entonces este es 1 más n menos 1 por 2. Esto nos queda 1 más 2n menos 2. Entonces, simplificando, esto es 2n menos 1. Bien. Y pues con esto ya encontramos que nuestra sucesión el término enésimo u, aquí no lo voy a poner u, lo voy a poner así. Un sobre vn, pues vendría siendo 2 menos n entre 2n menos 1. Y podemos probar cuáles son los valores. Podemos evaluar los valores desde n igual a 1 hasta 4 para ver que efectivamente nos va a devolver los términos que tenemos ahí. E incluso podemos despedir, no sé, a ver, ya que tenemos el término enésimo de la sucesión, obtén el término 16. Pues ya sustituimos n igual a 16 y ya encontramos el siguiente término de la sucesión. O el que nos estén pidiendo. Bueno, para cerrar la sesión de hoy y estos temas introductorios, vamos a ver otro tipo de sucesión. Lo que se llama sucesión geométrica. Bien. ¿Qué es lo que sucede con este nuevo tipo de sucesiones? Con las sucesiones aritméticas,
lo que habíamos establecido era que todos los elementos que podemos encontrar de esta sucesión, pues resulta que los obtenemos a partir de una de las operaciones fundamentales de la matemática, que es la suma. Ahora, la otra operación fundamental en la matemática, pues es la multiplicación. Es lo que ustedes conocieron en álgebra, que las operaciones que se van heredando y se van obteniendo a partir de los conjuntos numéricos, conforme los van construyendo, pues se conservan la suma y la multiplicación. Entonces, vamos a realizar ese mismo proceso que acabamos de ver con las sucesiones aritméticas, pero ahora vamos a utilizar la multiplicación y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. A ver, yo voy a partir de un término U1 y entonces voy a tomar un número R. Un número R que le vamos a llamar razón. Así es como le vamos a llamar a este. Bueno, el elemento U2 de nuestra sucesión lo vamos a obtener al multiplicar R por U1. El elemento U3 al multiplicar R por U2 y así sucesivamente hasta que el elemento UN vendría siendo R por UN-1. Bueno, si hacemos las sustituciones sucesivas como lo hemos hecho hasta el momento, U2 se sustituye en U3, U3 en U4 y así sucesivamente, obtendríamos lo siguiente. U3 vendría siendo igual a R por U2, que es RU1. Y entonces el término U3 vendría siendo R cuadrada U1. Aquí voy a escribir el término U2 y esto es igual a R por U1. Encontremos el patrón. Dense cuenta que aquí el subíndice es 3 y el exponente de la razón es 1 menor. 3 menos 1 pues nos da 2. El subíndice del término es 2 y aquí el exponente de la razón sería 1. 2 menos 1 pues nos da 1. Por lo tanto, el término UN de una sucesión geométrica vendría siendo R a la n-1 por U1. Y entonces, con esto, ya encontramos el término enésimo de una sucesión geométrica. Formalmente, la sucesión geométrica pues es un conjunto ordenado como toda sucesión que tiene su término U1, su término U2 pues es R por U1, el U3 R cuadrada por U1 y así sucesivamente hasta que R menos 1 por U1 vendría siendo su término genérico N. Y estas son las que llamamos las sucesiones geométricas. Aquí observen que pues, estamos utilizando la multiplicación en lugar de una suma. Entonces, cuando estemos ante una sucesión geométrica, para encontrar cuál es la razón, lo único que hacemos es tomar un término y dividirlo entre el anterior. Así es como encontramos este elemento R que denominamos razón.
pueden ustedes aquí darse cuenta que pues estamos aquí hablando de lo que vendrían siendo potencias. Ya estamos utilizando la potenciación como un caso muy particular de la multiplicación. Ahora, probablemente más o menos tienen idea de este tipo de construcciones matemáticas. Aquí les voy a preguntar, ¿conocen la leyenda del ajedrez? ¿Del ajedrez y el arroz? O trigo, luego ponen que es trigo. ¿No? Bueno, se les voy a contar rápidamente. Si ya la conocen, esperen un momento antes de soltar el spoiler. En un momento ya lo comentamos bien. Bueno, pues resulta que la leyenda cuenta que un rey de la India estaba muy triste porque su hijo había fallecido en batalla. Entonces, un campesino, luego lo van cambiando, un agricultor, un campesino, una persona humilde, a final de cuentas lo que importa es que sea una persona humilde, le dijo a este rey, mira, inventé un juego en el cual vas a hacer que olvides a tu hijo que acaba de morir. Y le presentó el juego del ajedrez. Entonces, pues ya le explicó todas las reglas, así tal cual del ajedrez moderno. Por eso es una leyenda, porque pues, antiguamente no se jugaba así el ajedrez, pero vamos a suponer que sí. Y pues le presentó su tablero así tal cual, con sus 64 escaques ahí que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, entonces el rey estaba encantado porque efectivamente el pensar cómo ganar en una partida de ajedrez le devolvió la felicidad que había perdido cuando su hijo murió. Y entonces le dijo, a ver, ¿qué quieres que te dé? Te puedo dar la riqueza más grande que tengo en el reino, lo que tú pidas. Y entonces le dijo, quiero algo muy simple. Para el primer escaque del ajedrez, quiero que ponga un granito de arroz. Para el segundo, quiero que lo duplique. Para el tercero, que duplique el anterior. Y así nos vamos. Y el rey dijo, ah, pues sí, claro. Mandó a sus súbditos o a su corte a que le diera la recompensa. Y al día siguiente llegaron y le dijeron, no podemos cumplir eso. Y pues el rey se puso fúrico porque dijo, ¿cómo es posible que no? Somos un reino poderoso, entréguenle a este hombre que ha hecho tanto por mí su recompensa. Y entonces fue cuando le dijeron, es que nos vamos a tardar 1000 años en darle esta recompensa, porque lo que quería esta persona que le entregó el juego del ajedrez era un grano por la primera, 2 por el segundo escaque del ajedrez, del tablero, el doble para el tercero, el doble para el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, lo que le pidió fue precisamente una progresión geométrica. Aquí el término U1 vendría siendo 1. La razón vendría siendo 2. Así 2 por 1, pues nos queda 2. 2 al cuadrado es 4. Por U1, que es 1, pues ya me devuelve este 4 y así sucesivamente. De tal forma que cuando llegue hasta la última casilla, pues como son 64, les quedaría 2 a las 64 granos de arroz. Y más o menos para que se den una idea, en un kilo de arroz hay aproximadamente 25,000 granos. Nada más aquí por pura curiosidad, les voy a poner Wolfram Alpha.
Ahí está. Y voy a poner el número 2 elevado a la 64. Esa es la cantidad de granos de arroz que iban a tener en la última casilla del tablero del ajedrez. Pero como debían entregarle la suma de todos los demás granos, pues imagínense el número exorbitante que les dan. Digo, si de por sí ya este número, el que aparece aquí, déjenme, se lo subrayo bien. Este número, pues ya es de locura, ¿no? Y si le suman todos los anteriores, que también son de locura, de hecho a partir de, pues para que se den una idea, más o menos, 2 a la 10, pues ya es 1024. 2 a la 11, 2048. El famoso jueguito que estuvo de moda hace algunos años de 2048, ¿no? Que iban acumulando, van armando el rompecabezas, juntando piezas de la misma potencia de 2. Eso también era una progresión geométrica, ¿sí? Y esta es la leyenda del juego del ajedrez, con los granos de arroz. Pues ya vimos lo que es la sucesión geométrica. Aquí nada más la voy a reescribir rápidamente. Y entonces tenemos que el término enésimo lo podemos encontrar aquí. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a deducir cuál es la suma de los primeros n términos de esta sucesión, pero lo voy a realizar de una forma muy compacta y ya después lo deducimos lo extendemos hacia un número n de términos. A ver, voy a empezar nada más con 3 términos. U1, U2 y U3. Si los expreso en términos de la razón, vendría siendo esta. Y pues los vamos a sumar. Eso es lo que queremos hacer. Bueno. Y ahí en este último no es U3, es U1, porque todos están basados en U1. Ahí está, U1. Bien. De esa última suma, ustedes pueden observar que puedo factorizar U1 para que nos quede aquí 1R R cuadrado. Bien. Ahí lo tengo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar por un numerito que viene siendo 1 menos R. Pero para no afectar la expresión, si multiplico, pues también tengo que dividir. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar en el numerador, así tal cual como hacemos la multiplicación de fracciones. Voy a multiplicar estos dos términos y van a quedar divididos entre 1 menos R. Ahora, como tenemos ahí un denominador 1 menos R, eso quiere decir que en una progresión geométrica, R, la razón, siempre tiene que ser diferente de 1. Pues no tendría sentido porque ya sabemos que conforme vamos elevando la potencia de 1, pues nos va quedando el mismo número. Entonces 1 a la n menos 1 pues sigue siendo 1 y no tengo una sucesión geométrica. Lo que tendría es nada más una sucesión constante del término U1. Una sucesión que tiene el mismo término, el mismo número en todos sus elementos.
Bueno, a ver, una vez que hice esto, quiero que observen aquí. ¿No les parece familiar ese producto de un trinomio por un binomio con ese signo negativo? Es una diferencia de cubos, exactamente. Entonces, la suma de los primeros tres términos de una sucesión geométrica, de los términos U1 más U2 más U3, pues vendría siendo 1 menos R cúbica entre 1 menos R. Aquí el patrón lo vamos a ver en el exponente y en el número de términos que estamos sumando. Eso quiere decir que si ustedes quieren realizar la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica, nada más aquí termino de escribir. Pues lo único que tenemos que hacer es el término U1 lo vamos a multiplicar por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Y listo. Ya tenemos la forma en la cual sumamos los n términos de una sucesión geométrica. Aquí nada más les hago una pequeña aclaración. Aquí, bueno, no incluyendo a U1, aquí hay ocasiones que lo encuentran como R a la N menos 1 entre R menos 1. Dense cuenta que son la misma expresión. Si multiplican y dividen por menos 1 esta expresión, pues les queda la de aquí abajo en color cian. Al multiplicar por menos 1 el numerador, pues nos quedaría R a la N menos 1. Y para no afectar la expresión, multiplico por menos 1 el denominador y nos queda R menos 1. Cualquiera de las dos pues es correcta. A final de cuentas, al multiplicar y dividir por menos 1, pues nos está afectando como tal. Bien. Pues vamos a ver un ejemplo rápidamente. Ya es lo último que veremos el día de hoy. A ver, la sucesión que vamos a trabajar es esta. Menos 3, menos 2, 0, 4, 12 y así sucesivamente. Bien, entonces, esta es la sucesión que inicia en menos 3, después se va a menos 2, a 0, a 4, a 12. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hagamos como una serie de pasos para poder encontrar el término general de la sucesión. Primero vámonos por la más simple. Es más simple sumar que multiplicar. Pues vamos a sacar diferencias. A ver, saco aquí la diferencia. De menos 2 menos 3, pues la diferencia es 1. 0 menos 2, la diferencia es 2.
4 menos 0, la diferencia es 4. Y 12 menos 4, pues la diferencia es 8. Bueno, caemos en el caso de hace un rato en el que la diferencia no es constante, entonces esta no es una sucesión aritmética como tal. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a ver si existe una diferencia de diferencias. Calculamos esta diferencia y es 1. Esta y es 3. 2. Esta pues es 4. Y entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que al calcular otras diferencias, pues estamos encontrando la misma secuencia. Y si volvemos a calcular otra diferencia, 1, 4 y así sucesivamente, pues nos damos cuenta que se está repitiendo constantemente, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, cierto, aquí es 2, cierto. 4 menos 2, ahí sería 2. Entonces, dense cuenta cómo sí se va repitiendo este patrón, el siguiente sería 4 y el siguiente sería 8. Entonces, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, ya que agotamos ese paso, pues lo que vamos a hacer ahora es, ya que conocemos las sucesiones geométricas, nos vamos hasta el primer nivel de diferencias y comenzamos a realizar la división de uno entre otro. Entonces, aquí vamos a hacer la división de 2 entre 1. Aquí vamos a hacer la división de 4 entre 2. Y aquí vamos a hacer la división de 8 entre 4. Pues aquí de resultado nos da 2, 2, 2 y así nos vamos a seguir. Aquí nos damos cuenta que la diferencia, las diferencias que acabamos de encontrar entre los elementos de la sucesión, no es otra cosa más que una sucesión geométrica. Así es como podemos saber en qué momentos usamos una sucesión aritmética o una sucesión geométrica. Si sacamos diferencias y volvemos a sacar diferencias y volvemos a sacar diferencias y nos da exactamente lo mismo, nada más que como que se va recorriendo hacia la derecha, pues entonces vámonos por la sucesión geométrica, que es precisamente lo que sucede en este caso, ¿sí? Recuerden, es más fácil sumar que multiplicar, por eso es que primero verifiquen si el comportamiento de una sucesión aritmética les ayuda, y si no es así, pues entonces váyanse por la sucesión geométrica, ¿sí? Más adelante ya veremos otro tipo de sucesiones más complejas, pero por eso quería ver este primer antecedente de sucesiones geométricas y aritméticas, porque dense cuenta cómo nos puede ayudar a determinar el término enésimo de una sucesión, ¿sí? A ver, voy a reescribir la sucesión. Voy a reescribir aquí las diferencias. Y aquí voy a escribir la razón, que es 2. Y aquí les voy a poner, esta ya no es una diferencia, esta es una razón. Bueno, pues rápidamente. A ver, el término U1, para esta sucesión lo que necesitamos hacer es lo siguiente. El término U1, pues es U1. El término U2 se obtiene al sumar U1 más la diferencia 1, que vendría siendo este más este nos devuelve el de acá,
Bien. Ahora, el término U3 se obtiene con U2 más la diferencia 2, que sería este más este, y nos devuelve el de acá. Bien, voy a sumar estos, voy a sustituir. U2 lo sustituyo en U3, y dense cuenta que U3 vendría siendo igual a U2, que vale U1 más D1, más D2. A ver, aquí entonces rápidamente. U4 pues vendría siendo U3 más D2. Y esto vendría siendo más D2 más D3, la diferencia 3. Entonces U4 pues es igual a U1. Al sustituir U3 en U4 sería U1 más D1 más D2 más D3 y así sucesivamente, así nos vamos. Dense cuenta que es pues prácticamente la misma expresión que encontramos hace un ratito. Aquí no lleva, sí, aquí lleva D1. Entonces, para esta sucesión, el término enésimo se obtiene a partir de U1 más la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de la diferencia i, de las diferencias i. Aquí vean que el subíndice del término es 4 y llego a sumar hasta la diferencia 3. El subíndice del término es 3 y llego a sumar hasta la diferencia 2. Y este sería hasta la diferencia 1. Bueno, como ya nos dimos cuenta que las diferencias en esta sucesión se comportan como una sucesión geométrica, pues entonces lo que necesitamos hacer es recuperar la expresión de la suma de los n términos de una sucesión geométrica. Recordemos que esa expresión pues era la siguiente. Si yo tengo la suma desde i igual a 1 hasta n de... Aquí lo voy a poner en lugar de u1, d1, que es el primer término de nuestra sucesión de diferencias. Por la razón, bueno, aquí vendría siendo desde i igual a 0. Para tener el término u1. O en este caso d1. Este es de i. Ah, no, sí, d1. Pues esto era igual a d1 por 1 menos r a la n entre 1 menos r. El término que justamente acabamos de encontrar hace un ratito, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? O bueno, lo que va a ser distinto, ya para no usar el término diferencia. ¿Qué es lo que va a ser distinto en este caso? Esta expresión que encontramos hace un rato toma en cuenta n términos y aquí solo necesitamos n menos 1 términos. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esa suma de la siguiente manera. El término un para nuestra sucesión vendría siendo el término u1 más la diferencia 1 de las que encontramos al analizar nuestra sucesión por 1 menos r a la n menos 1
entre 1 menos r. Ahora, recuerden que aquí tiene que ser n menos 1 por la siguiente justificación. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y de entre esos 5 términos hay 1, 2, 3, 4 razones. 4 diferencias. Eso quiere decir que para tener n términos, debo sumar n menos 1 diferencias. Y como esas n menos 1 diferencias pertenecen a la sucesión geométrica, por eso es que el término enésimo de esta sucesión lo vamos a modelar de esta forma. Podemos sustituir la diferencia 1, que vale 1, y podemos sustituir la razón, que vale 2, para que podamos encontrar el término enésimo. Aquí recordemos que r vale 2 porque es la que encontramos aquí arriba. Está. Y la primera diferencia pues vendría siendo 1. Sustituyo los elementos. Los términos que tengo aquí. U1, aquí me faltó poner U1. U1 va a ser menos 3. Es el primer elemento de nuestra sucesión, entonces debería ser menos 3. Más la primera diferencia, que es 1. Por 1 menos la razón elevado a la 2 menos 1, elevado a la n menos 1, es decir, 2 a la n menos 1, entre 1 menos la razón, que vendría siendo 2. Entonces, nada más escribiendo de manera compacta este término enésimo, tengo que un es igual a menos 3 más 1 menos 2, pues es menos 1. Cuando ese numerador se divide por menos 1, pues nos quedaría 2 a la n menos 1 menos 1. Y si simplificamos los términos, D1 vale 1. Ahí. D1 vale 1 y al sustituirlo aquí, pues me queda el coeficiente 1, por eso ya no lo escribí. Aquí nada más simplifico este menos 1 con este menos 3. Y nada más nos queda menos 4. Y vamos a hacerle la misma prueba. Voy a tomar los primeros 3 términos de la sucesión, en este caso, que son U1 menos 3, U2 menos 2 y U3 0. Y pues vamos a probar qué es lo que sucede. Entonces, recordemos que este es para n igual a 1. Este es para n igual a 2. Y este es para n igual a 3. Entonces, este pues recordemos que también lo podemos expresar como la función f de n. Entonces, si evalúo f evaluado en 1, lo evaluamos con 1, nos quedaría menos 4 más 2 elevado a la 1 menos 1. Ahí está. 1 menos 1 pues es 0. 2 a la 0 pues es 1. Menos 4 más 1 menos 3. Para f igual a 2. Menos 4 más 2 elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 pues es 1. 2 a la 1 pues es 2.
menos 4, pues nos da menos 2. F de 3 es 4 más 2 elevado a la 3 menos 1, porque ahora n vale 3. Bien, entonces tendríamos 3 menos 1 es 2. 2 al cuadrado, pues es 4 menos 4, 0. Y pues vean cómo efectivamente se nos está generando cada uno de los términos de nuestra sucesión. Ahora, en esencia, pues esto para que fuese correcto tendríamos que aplicarle la demostración por inducción matemática, que como les comenté en la sesión anterior, pues no lo vamos a hacer porque eso ya no es parte de nuestro curso, pero pues ustedes si en algún momento lo desean podrían realizarlo, ¿sí? Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo obtener el término enésimo de una sucesión que está basado en una sucesión geométrica y que incluso en cierta forma también tiene algunos vestigios de la sucesión aritmética.